Bienvenidos a nuestra charla. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para sumergirnos en el contexto histórico, explorar las interpretaciones variadas y examinar las distintas perspectivas sobre Judas Iscariote, el discípulo a menudo difamado como traidor. La figura de Judas siempre ha sido rodeada de una mezcla de desdén, curiosidad y misterio. Pero hoy intentaremos arrojar luz sobre las sombras que lo rodean. Un hallazgo sorprendente en la década de 1970, el Evangelio de Judas, proporcionó una visión completamente diferente de este apóstol. Este texto, que algunos consideran un evangelio apócrifo, fue descubierto en Egipto y traducido por primera vez al inglés en 2006. Debatiremos sobre la validez de este evangelio, su contexto histórico y las implicaciones que tiene en nuestra comprensión actual de Judas Iscariote. Por supuesto, este es un tema delicado y personal para muchos, y no pretendemos socavar ninguna creencia religiosa, sino simplemente explorar una parte intrigante de la historia del cristianismo. Así que, si estás listo para sumergirte en este fascinante viaje y desentrañar el misterio de Judas Iscariote, vamos a empezar. La importancia de este tema radica en el potencial de reinterpretar una narrativa bíblica que se ha mantenido casi inmutable durante siglos. El caso de Judas Iscariote es fundamental en la historia del cristianismo. Su traición a Jesús por 30 monedas de plata y su posterior arrepentimiento y suicidio han sido interpretados de diferentes formas y han servido como lecciones morales, advertencias y metáforas en la tradición cristiana. El Evangelio de Judas desafía muchas de las convicciones arraigadas sobre este personaje. En este texto, Judas es retratado de manera muy diferente a los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En lugar de ser el villano, Judas es el héroe, el discípulo más entendido, el que realiza el acto supremo de traición no por maldad, sino por obediencia a las instrucciones de Jesús. ¿Por qué es tan significativo? El Evangelio de Judas puede obligarnos a replantearnos cómo interpretamos las Escrituras y cómo entendemos la fe. Podría desafiar las interpretaciones largamente aceptadas y forzarnos a cuestionar nuestras propias suposiciones. Además, ofrece una perspectiva única sobre el papel de Judas que puede ser valiosa tanto desde una perspectiva histórica como teológica. Esto es especialmente relevante en un mundo moderno que valora el pluralismo y la diversidad de perspectivas. El Evangelio de Judas nos recuerda que incluso las historias y personajes más conocidos pueden tener múltiples caras e interpretaciones. Además, el hecho de que este texto haya sido prohibido y ocultado durante siglos agrega una dimensión adicional de misterio e intriga. En resumen, explorar el Evangelio de Judas puede no solo cambiar nuestra visión sobre un personaje bíblico, sino también ampliar nuestra comprensión de la diversidad y la complejidad de las primeras tradiciones cristianas. Es un viaje que vale la pena emprender, independientemente de nuestras propias creencias religiosas, ya que puede aportarnos una valiosa lección de historia, fe y reinterpretación. El Evangelio de Judas es un antiguo texto gnóstico que se cree fue escrito originalmente en griego alrededor del siglo II, aunque la versión que nos llega hoy es una traducción al copto, el idioma hablado en Egipto durante ese periodo. Fue descubierto en la década de 1970 en el desierto egipcio, aunque no fue traducido y hecho público hasta 2006. Este texto es particularmente notable porque presenta una interpretación muy diferente de la figura de Judas Iscariote. A diferencia de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, que presentan a Judas como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas, el Evangelio de Judas lo presenta como el discípulo más cercano a Jesús, el único que entendió realmente su mensaje. Oh, Judas, gracias a Dios que estás a salvo. Oh, cuando regresé de Betsadia, la puerta estaba forzada. Creí que los soldados te habían llevado. Escapé. Fui a buscar al Mesías. ¿Y lo encontraste? No. La traición es presentada no como un acto de maldad, sino como un acto necesario para cumplir el plan divino.
En otras palabras, Judas es retratado no como el villano de la historia, sino como un agente necesario de la salvación. A pesar de su relevancia histórica y teológica, el Evangelio de Judas no es reconocido como canónico por las principales ramas del cristianismo. Esto se debe en parte a su origen gnóstico. El gnosticismo era una corriente religiosa y filosófica que se desarrolló en los primeros siglos de la era cristiana y que enfatizaba el conocimiento directo y personal de lo divino, a menudo en contraposición a la interpretación más institucionalizada de la Iglesia. Además, el hecho de que este evangelio presente una interpretación tan radicalmente diferente de Judas y su papel en la crucifixión de Jesús también ha contribuido a su rechazo y prohibición. Sin embargo, sigue siendo un documento de enorme interés para los historiadores, teólogos y cualquier persona interesada en las primeras tradiciones cristianas y las interpretaciones alternativas de la figura de Judas. El Evangelio de Judas trae consigo una narrativa completamente revolucionaria sobre la figura de Judas Iscariote, una que difiere drásticamente de la historia convencional que hemos conocido a través de los evangelios canónicos. En los evangelios canónicos, Judas es retratado como el traidor que vendió a Jesús a las autoridades romanas por 30 monedas de plata, y que, después de hacerlo, se sintió tan culpable que se suicidó. Sin embargo, en el Evangelio de Judas, la traición toma un matiz diferente y más profundo. En este texto, Judas no es un traidor en el sentido negativo de la palabra. Más bien, es el discípulo al que Jesús eligió para desempeñar un papel crucial en el cumplimiento de la voluntad divina. Según este evangelio, Jesús pidió a Judas que lo entregara a las autoridades para que su cuerpo físico pudiera ser sacrificado, permitiéndole liberar su espíritu divino. Esto presenta una visión de Judas no como un traidor en el sentido de traidor a Jesús, sino como un traidor en el sentido de traidor a los intereses mundanos. Según esta interpretación, Judas, al obedecer a Jesús y entregarlo a las autoridades, está renunciado al mundo material y ayudando a Jesús a lograr su objetivo divino. Esta visión de la traición es totalmente diferente a la narrativa convencional y plantea preguntas desafiantes. ¿Podemos realmente llamar traidor a alguien que está siguiendo instrucciones directas de Jesús? ¿Qué significa traición en este contexto? ¿Cómo cambia nuestra percepción de Judas y, por extensión, de la pasión de Jesús, si aceptamos esta interpretación? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que vale la pena explorar para comprender mejor la complejidad de las primeras tradiciones cristianas y la diversidad de interpretaciones que existen dentro de ellas. Las interpretaciones alternativas como las que se encuentran en el Evangelio de Judas tienen una relevancia significativa tanto desde un punto de vista histórico como teológico. Desde una perspectiva histórica, estos textos brindan un fascinante vistazo a las diversas corrientes de pensamiento y creencia que existían en los primeros siglos del cristianismo. La diversidad de interpretaciones sugiere que las primeras comunidades cristianas no eran monolíticas en sus creencias y prácticas, sino que existía una amplia gama de entendimientos y experiencias. El Evangelio de Judas, por ejemplo, nos muestra que incluso una figura tan central en la narrativa cristiana como Judas Iscariote podría ser vista de formas muy diferentes. Desde una perspectiva teológica, las interpretaciones alternativas pueden ayudarnos a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y suposiciones. Al ofrecer una visión de Judas como un discípulo fiel en lugar de un traidor, el Evangelio de Judas nos invita a reflexionar sobre temas como el sacrificio, la salvación y el papel del individuo en la realización de la voluntad divina. Estas interpretaciones alternativas también pueden tener implicaciones en cómo entendemos conceptos como la culpa, el arrepentimiento y la redención. Si Judas fue un discípulo fiel que cumplió con la voluntad divina, ¿cómo cambia eso nuestra visión de su traición y su posterior arrepentimiento y suicidio? ¿Es posible que exista una versión de la historia en la que Judas no sea simplemente un traidor, sino un personaje más complejo y matizado? En resumen, aunque las interpretaciones alternativas pueden ser desafiantes y a veces controversiales, también pueden ser profundamente enriquecedoras. Nos permiten ver con nuevos ojos personajes e historias que pensábamos que conocíamos bien, y nos invitan a reflexionar de nuevas maneras sobre nuestras propias creencias y suposiciones.
El Evangelio de Judas, a pesar de su carácter controvertido, ha dejado una huella indudable en el pensamiento contemporáneo y la cultura. Aquí tenemos algunos ejemplos notables. Estudios académicos. Desde que fue publicado en 2006, el Evangelio de Judas ha sido objeto de una intensa investigación académica. Ha desafiado a los eruditos a reevaluar sus entendimientos de las primeras tradiciones cristianas y ha fomentado un nuevo interés en los textos gnósticos y apócrifos. Arte y literatura. La visión de Judas como un personaje más complejo y matizado ha inspirado a varios artistas y escritores. Por ejemplo, en la novela El Evangelio según Judas, de Jeffrey Archer y el teólogo católico Francis J. Moloney, se presenta una reinterpretación de la historia de Judas basada en las ideas presentes en el Evangelio de Judas. Debates teológicos. La publicación del Evangelio de Judas ha llevado a un renovado debate sobre temas como la canonicidad, la interpretación bíblica y el papel de los textos apócrifos en la comprensión del cristianismo. Algunos ven en este texto una oportunidad para una interpretación más inclusiva y diversa del cristianismo, mientras que otros lo ven como una amenaza para las interpretaciones tradicionales. Cine y televisión. El Evangelio de Judas ha influido también en el cine y la televisión. Por ejemplo, el documental de National Geographic, El Evangelio prohibido de Judas, explora el descubrimiento e impacto de este texto. En la serie de televisión The Last Days of Judas Iscariot, la historia de Judas se relata de una manera que refleja la visión gnóstica de su papel como un discípulo que actúa según la voluntad de Jesús. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el Evangelio de Judas ha influido en el pensamiento contemporáneo y la cultura. Aunque todavía es un tema de debate y controversia, este texto ha enriquecido nuestra comprensión de las primeras tradiciones cristianas y ha abierto nuevas formas de reflexionar sobre temas teológicos y morales. Es fascinante cómo un texto antiguo puede desencadenar tanto debate, reinterpretación y reflexión en nuestro tiempo. El Evangelio de Judas nos demuestra que la historia y la fe son mucho más complejas y ricas de lo que a menudo suponemos. Te invito a que sigas explorando estas ideas. Lee el Evangelio de Judas, indaga en su contexto histórico, reflexiona sobre sus implicaciones teológicas. Te sorprenderás de lo mucho que puedes aprender al desafiar tus suposiciones y abrirte a nuevas perspectivas. Estudiar el Evangelio de Judas no es solo un ejercicio académico. Es una oportunidad para ampliar nuestra comprensión de la fe, la historia y la humanidad. Así que, te animo a que te embarques en esta aventura, a que preguntes, investigues y reflexiones. No importa cuáles sean tus creencias, seguro que encontrarás algo de valor en esta exploración. Gracias por acompañarme en esta aventura por el Evangelio de Judas. Ha sido un placer compartir estas ideas y reflexiones contigo. Espero que este viaje te haya inspirado a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Recuerda, la verdad a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Este ha sido nuestro viaje a través del Evangelio prohibido de Judas Iscariote. Nos vemos en la próxima aventura.